primero tenemos que dar comienzo por uno de los protagonistas del día de ayer, tenemos que dar comienzo por un piloto que lo hizo espectacularmente, tenemos que hablar acerca de Fernando Alonso. El piloto asturiano que ha dado distintas declaraciones y os vamos a traer dos de ellas en este vídeo, además ambas con vídeo, con declaraciones con sus palabras propias para que le podáis escuchar al piloto asturiano si aún no lo habéis hecho, por supuesto, y habla en esta ocasión acerca de las complicaciones que hubo durante todo este fin de semana en Zandvoort, sobre todo diciendo que ha sido un fin de semana de muchísimas emociones, con muchos accidentes, con muchas banderas rojas, con muchos inconvenientes a lo largo de la carrera, con la lluvia, momentos de seco, volvía la lluvia, volviendo él también al podio, confirmando además para ellos esto un inconveniente o algo que les ha ocurrido además también a ellos, confirmando que las mejoras que habían traído funcionaban, y todo eso ha hecho que sea un fin de semana en general muy complejo, muy complicado, de muchas emociones, y que habla de que después de 3 semanas en los que no han podido hacer nada, la última carrera fue el último fin de semana que se disputó el Gran Premio de Bélgica, el último fin de semana que se hizo en julio, por lo tanto llevábamos muchas semanas de parón y este fin de semana con tantas emociones ha sido como demasiadas emociones contenidas, así lo ha llegado a decir un propio Fernando Alonso, que bueno, pues ayer consiguió regresar al podio y de verdad en las palabras en las que dice se muestra muy contento. Yo este fin de semana he visto un Aston Martin muy distinto a lo que hemos visto al principio de temporada. Ha parecido como si del principio de temporada supiesen que lo iban a estar, estuviesen ya acostumbrados a ello y ahora fuesen estilo McLaren, como que al principio de temporada no hubieran empezado en este punto y ahora hubiesen llegado. Me ha parecido en ese sentido un Aston Martin que se han mostrado muy contentos con todo ello, pero sobre todo, claro, es lógico por el hecho de el bajón que había dado de rendimiento, tener que reaccionar y saber que tu reacción ha sido buena. Por supuesto quedan más fines de semana para evaluarlo, ya en frío también, esto lo comentamos ayer también, pero que ya en frío también decimos esto, que hay más fines de semana para evaluarlo y se viene un fin de semana donde a priori no van a rendir bien, así que veremos qué tal consiguen rendir en Monza, pero desde luego que entiendo esas emociones tan altas que llega a tener el equipo Aston Martin por todas las partes, tanto por Alonso, por Crack, por Dan Fallows, que también ha hablado, por todo el mundo, por el hecho de haber regresado a estar en esta posibilidad por lo menos de llegar al podio. Ya no digo que lo vayan a llegar en todas las carreras, y asimismo lo ha dicho Alonso. Alonso, previo a este Gran Premio en Zandvoort, dijo que con llegar a 2-3 fines de semana más en lo que quedaba de año al podio, que de 10 carreras llegar a 3 podios es una muy buena posición, teniendo en cuenta que solo hay un escalón del podio disponible, a no ser que falle uno de los dos Red Bull. En este caso, por ejemplo, falló uno de los Red Bull, que fue Checo, por lo tanto hubo 2 posibilidades de podio. Si no ocurre eso, solo hay una. Teniendo en cuenta eso, llegar a 3 podios sería muy positivo en 10 carreras, ¿no? Eso lo decía y ya se ha llegado al primero en la primera carrera después justo de decirlo. Por lo tanto, es muy interesante que obviamente seamos tan contentos. Veremos la evaluación en los distintos grandes premios. Hay una frase al final de las declaraciones de Alonso que ahora las quiero remarcar, pero antes de todo os voy a poner esas palabras y ahora vemos esa frase. ¿Qué tal sienta volver al podio? Increíble, feliz del podio porque fue una carrera muy intensa. Yo creo que después del verano de 4 semanas sin hacer nada, tuvimos todo concentrado en 2 horas hoy. Hubiese estado mejor tener un calentamiento previo, ¿no? a este tipo de emociones, porque han sido muchas concentradas. Banderas rojas, amarillas, safety cars, virtuals, hemos tenido un poco de todo. Y bueno, contento por el podio. Cuando llegó Zandvoort al calendario hace 3 años pensé que igual nunca iba a ver el podio de Zandvoort porque no estaba en una posición de luchar por los 3 primeros, y mira, este trofeo me da mucha alegría de tenerlo y de haber celebrado junto con Max y con Pierre ese momento. Esa frase que por mi parte quiero remarcar es lo último que habéis escuchado. Realmente se ha visto un Fernando Alonso muy contento todo el fin de semana por la confirmación, ¿no?, de que Aston Martin ha regresado al podio, un ritmo sensacional el que ha podido tener, se ha merecido la segunda posición, es decir, no es que haya llegado al segundo puesto por inconvenientes de Checo, que también, pero que es que se estaba mereciendo esa segunda posición, pero sobre todo se ha mostrado muy contento por llegar al podio de Zandvoort, y me parece en cierta forma ternura incluso llegar a estas palabras que dice Fernando Alonso, porque Alonso ha llegado a declarar diciendo textualmente: contento por el podio, cuando llegó Zandvoort al calendario pensé que nunca llegaría a ver el podio de Zandvoort porque no estaba en una posición para lucharlo, y mira, ese trofeo me da mucha alegría tenerlo.
Así lo ha dicho Fernando Alonso en este podio que consigue 105 podios que ha logrado tras el podio logrado en Zandvoort, a un podio de igualar a Alain Prost con 106 podios y convertirse en el cuarto piloto con más podios en la historia de la Fórmula 1. Y este podio que ha sido muy especial para él ya en dos sentidos, tanto por regresar a Aston Martin como de por sí por llegar a Zandvoort y ser un nuevo circuito al que consigue llegar al podio. No es el único nuevo circuito al que consigue llegar al podio este año, lo ha hecho también en Arabia Saudí y Miami, pero Zandvoort parece que era más especial para él, o por lo menos por esas palabras, y sinceramente es que me ha dado esa cierta incluso ternura, ¿no? Esa emoción al escucharle decir eso, porque realmente era así. Realmente no iba a haber el podio de Zandvoort salvo que ocurriese un milagro, y no ha hecho falta, o ya ocurrió el milagro, pero es que ya ocurrió el milagro en el sentido de a principio de temporada ver a este Aston Martin estar en la posición en la que están y ser capaces todavía de continuar en ello. Así que bueno, esas son las primeras palabras que tenemos que hablar de Fernando Alonso, no sin antes también todavía tenemos que hablar de la salida. La salida ha sido lo que más se ha remarcado de la carrera de Fernando Alonso, que realmente la carrera de Fernando Alonso es para remarcar las más de 70 vueltas que realizó, porque fue sensacional el ritmo que consiguió tener en muchas ocasiones, teniendo el mejor ritmo de toda la carrera por delante de los dos Red Bull, que por supuesto estaban gestionando, pero en muchas ocasiones ocurrió eso, mereciéndose ese segundo puesto. Pero hablando acerca de la salida, Fernando Alonso ha confirmado que esa salida estaba estando preparada desde antes de que diera comienzo la carrera. Más específicamente, sobre todo, la ideó en el momento en el que empezó a ver las gotas caer cuando estaban parados después de la vuelta de formación. En ese punto supo, según dice él, que muchos pilotos simplemente iban a asegurar en la salida y en la curva 3 se iban a ir por la trazada ideal, y él pensó tirarse por el interior, que podría haber salido mal, pero los resultados, si salían bien, eran muy positivos. Y efectivamente ahí lo vemos, en ese punto ya consiguió subir 2 posiciones y luego ganarle también la posición a Lando Norris, ya en un momento súper complicado, cuando estaba lloviendo, estaba diluviando y ellos seguían con neumáticos de seco. Además, esto ya lo vimos en el día de ayer, ya lo estuvimos comentando, Alonso ha confirmado que estuvo él mismo comprobando las trazadas por el interior. Él fue quien descubrió primero en 2021 que la trazada ideal por la curva 3 no era por el interior, donde se recorren menos metros, sino por el exterior, porque conseguía salir con mucha más velocidad, la siguiente encarando esa sucesión de curvas que realmente se hacen a fondo, lo conseguías encarar con mucha más velocidad y además pues no importaba tanto recorrer menos metros. Y él fue quien ideó eso y fue quien de repente en la curva 3 en la primera vuelta ayer consigue pasar a todo el mundo por dentro, porque no solo fue a Albon y a Russell en la primera vuelta donde consiguió esos adelantamientos, también por ejemplo a Zhou le consiguió adelantar ahí. Así que estas son las palabras de Alonso donde explica cómo ideó esa salida. Sí, piloto del día, vuelta rápida, ha sido una vuelta soñada después del parón. La salida increíble también, en la curva 3 sobre todo, que adelanté a 2 coches, luego Lando también en la segunda vuelta. En la FP2 había probado la línea baja en la curva 3 algunas vueltas y cuando vi que caían gotas en la visera en la salida y en la primera curva, dije, bueno, todo el mundo va a ir con un poco de cuidado y de precaución en la parte alta en la curva 3, así que voy a ir por la parte baja y a ver qué pasa, y salió bien. Y bueno, esas cosas a veces pueden llevarte al muro.